Día 13. Un día. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Hechos 10:3. Me encanta esa frase de 2 palabras con la que empieza Hechos 10:3. Un día. Es una frase repleta de esperanza. ¿Por qué? Porque un día podría ser hoy mismo. Hoy mismo podría ser el día en que Dios responde la oración, realiza el milagro o cumple la promesa. En un día, Dios puede liberar de una adicción a una persona que ha vivido cautiva de ella durante años. En un día, Dios puede traer de vuelta a un hijo pródigo que se ha marchado de la casa y ha estado lejos por décadas. En un día, Dios puede dar más de lo que alguien ha acumulado en el espacio de toda una vida. Ahora bien, para experimentar un día, un milagro, necesitamos orar todos los días. Son demasiadas las personas que oran como si estuvieran jugando a la lotería. La oración se parece más a una cuenta de inversión. Todo depósito acumula interés compuesto. Y un día, si seguimos haciendo depósitos cada día, nos pagará unos dividendos que estarán más allá de todo cuanto nos habríamos podido imaginar. El milagro de los $3 millones. Una de las razones por las que me encanta Hechos 10:3 es porque uno de los mayores milagros que he experimentado jamás tuvo lugar un día como a las 3 de la tarde. Un miércoles por la tarde recibí una llamada telefónica que cambió la trayectoria de mi vida en particular y de la iglesia colectivamente. Nada me habría podido preparar para oír estas palabras. Queremos darle $3 millones. Me quedé sin habla. Y eso que soy predicador. El que me llamaba rompió delicadamente aquel embarazoso silencio. Me dijo que no había condiciones y que quería mantenerse en el anonimato. Entonces me explicaron el motivo por el que me hacían esta donación. Pastor Mark, amamos su visión y confiamos en su liderazgo. Hay algunas iglesias donde no nos sentiríamos cómodos invirtiendo el dinero, porque no sabrían qué hacer con él. Pero usted tiene una visión que va más allá de sus recursos. Esa frase hará eco en mi corteza cerebral auditiva para siempre. Visión más allá de sus recursos. Es una frase que se ha convertido en una especie de mantra en la congregación National Community Church, y nos está inspirando a seguir soñando en forma irracional. Claro que practicamos un firme control de las finanzas. Calculamos el costo de cada visión y administramos cada centavo de una manera que honre a Dios. Pero nos negamos a permitir que sea nuestro presupuesto el que determine nuestra visión. Eso sería una mayordomía muy pobre, porque se basaría en nuestros limitados recursos, no en la provisión ilimitada de Dios. Con demasiada frecuencia matamos los sueños que nos ha dado Dios, porque olvidamos el sencillo hecho de que Él es el dueño de todo el ganado de los collados. No permitas que sea el temor el que te dicte tus decisiones. Permitir que el presupuesto sea el que determine tu visión es hacer las cosas al revés. La fe consiste en permitir que sea tu visión la que determine tu presupuesto. Y si tu visión te ha venido de Dios, decididamente se hallará más allá de tus posibilidades y por encima de tus recursos. ¿Por qué? Porque entonces será Dios quien reciba toda la gloria. Y te aseguro esto, el Dios que da la visión es el mismo que hace provisión para llevarla a cabo. Uno más. Nuestra iglesia es asombrosamente generosa, pero nuestra edad promedio es de 28 años, lo cual significa que la mayoría de los que asisten
a los cultos están muy lejos de alcanzar su potencial máximo de ingresos. Son fieles en los diezmos de sus ingresos como personal de Hill, o maestros de escuela en uno de los barrios pobres, o meseros de la cafetería, pero no tienen los ingresos ni las cuentas de ahorros necesarias para dar grandes cantidades. Están dedicados a pagar sus préstamos estudiantiles o a ahorrar para una boda. En el transcurso de 13 años, la mayor ofrenda que habíamos recibido era un diezmo de $42,000 por la venta de una casa. Sinceramente, no tenía idea de que en nuestra congregación hubiera nadie con los medios para darnos una cantidad de ese tipo. Desde entonces he aprendido que el milagro ya está en casa. El 15 de marzo del 2006 abrimos las puertas de nuestra cafetería en Capitol Hill. El costo total de la edificación Ebenezer Coffee House era casi de $3 millones y nuestra hipoteca era de $2 millones. Un día, mientras oraba, sentí el impulso de orar por un milagro de $2 millones. Lo primero que tuve que hacer fue descifrar si ese impulso era solo un deseo mío de estar libre de deudas o si era el Espíritu Santo que había puesto aquella promesa en mi corazón. Es difícil discernir entre hacerse ilusiones y recibir indicaciones en oración, pero estaba seguro al 90% de que era el Espíritu Santo que me había puesto aquella promesa en mi corazón. No tenía idea de la forma en que Dios lo iba a hacer, pero sabía que necesitaba trazar un círculo alrededor de esa promesa en oración. Les mencioné el milagro de los $2 millones a 4 personas de mi círculo de oración, por lo que comenzaron a orar en espera de la provisión de Dios. En realidad, pasaron semanas en las que ni siquiera pensé en la promesa, pero seguimos trazando un círculo alrededor de aquella promesa de los $2 millones de manera intermitente durante 4 años. Hubo un momento en el cual me impacienté un poco y traté de fabricar el milagro comenzando un negocio. Lamentablemente, lo que yo pensaba que era una idea de $2 millones terminó siendo una pérdida personal de $15,000. Me sentí tentado a renunciar cuando falló mi plan, pero seguimos trazando círculos alrededor de esa promesa en oración. Entonces, un día, a eso de las 3 de la tarde, me llegó la llamada telefónica. Lo asombroso es que ni siquiera estábamos haciendo campaña para recaudar fondos. No estábamos pidiendo dinero públicamente, solo lo estábamos pidiendo en oración de manera privada. En el instante en que oí las palabras "queremos dar $3 millones", supe que se trataba del cumplimiento de la promesa que Dios nos había hecho. Sin embargo, estaba un poco confundido a causa de la cantidad. Habíamos estado pidiendo $2 millones, no 3. Fue entonces cuando me pareció que el Espíritu Santo me decía en son de broma: Mark, solo quería que supieras que yo te puedo dar uno más. Y por supuesto se estaba refiriendo a $1 millón más. El grado de dificultad. Cada vez que estoy orando por algo que está mucho más allá de mis posibilidades o recursos, tiendo a orar más tiempo y en un tono más alto. Escojo las palabras teológicas más largas que conozco y oro en el lenguaje de la Biblia del Rey Santiago. Pienso erróneamente que de alguna manera mi combinación de palabras es la que va a desencadenar el milagro. Pero estoy aprendiendo que Dios escucha más nuestro corazón que nuestras palabras. Y lo que ama más que ninguna otra cosa es una fe como de un niño.
¿Es nuestra fe semejante a la de los niños y no nuestro vocabulario teológico lo que conmueve el corazón de nuestro Padre Celestial? Es una sencilla confianza infantil. Es la fuerte creencia de que Dios es más grande que nuestro problema, más grande que nuestro error, más grande que nuestro sueño. Cuando oramos, tendemos a clasificar nuestras peticiones por orden de dificultad. Las vemos como grandes o pequeñas, fáciles o difíciles, sencillas o complejas. Pero permíteme recordarte una verdad franca, pero profunda. Para el infinito, todas las cosas finitas son iguales. Cuando Jesús salió de la tumba, quedó borrada de nuestro vocabulario la palabra imposible. El tamaño de tus oraciones depende del tamaño que tenga tu Dios. Si tienes un Dios pequeño, tus oraciones tendrán el tamaño de los seres humanos. Pero si tu Dios no conoce límites, entonces tampoco los conocerán tus oraciones. El Dios al que dirigimos nuestras oraciones existe fuera de las 4 dimensiones del espacio y tiempo que Él mismo creó, y tal vez nosotros deberíamos orar de esa manera. Me encanta la historia del hombre que quiso evaluar un día a Dios. Dios mío, ¿qué es 1.000.000 de años para ti? Dios dijo, 1.000.000 de años es como un segundo. Entonces el hombre le preguntó, ¿cuánto es $1.000.000 para ti? Dios le dijo, $1.000.000 es como un centavo. El hombre sonrió y le dijo, ¿me podrías dar un centavo? Dios le contestó la sonrisa y le dijo, claro, espere un segundo. Una donación de $3 millones estaba muy por encima de lo que yo habría pedido o me habría imaginado. Pero fue entonces cuando el milagro sucedió. Y hemos recibido donaciones mayores aún desde aquel milagro de los $3 millones. Por favor, no pierdas ni rechaces lo que estás a punto de leer. La forma en que administramos los milagros de Dios es creyendo que recibiremos mucho más grandes y mejores. Dios estira nuestra fe para que podamos soñar con visiones más grandes. Dios puede lograr más en un día que tú en toda una vida.